enseñanza de Lacan. Aquí se dan las principales escuelas del psicoanálisis en los últimos 50 años. En ese momento, el psicoanálisis ya había sido establecido por Sigmund Freud, quien sentó las bases teóricas y clínicas de esta disciplina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, las ideas de Freud habían sido objeto de debate y reinterpretación por parte de sus seguidores, lo que llevó al seguimiento de diferentes escuelas del psicoanálisis. Entre las primeras escuelas encontramos el psicoanálisis clásico. Esta escuela se basa en los escritos y conceptos originales de Freud. Los analistas clásicos se centraban en la exploración de la vida sexual y los conflictos inconscientes, y utilizaban técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños para poder acceder al inconsciente del paciente. También tenemos el psicoanálisis kleiniano. Esta corriente fue desarrollada por Melanie Klein, una destacada psicoanalista británica. Klein se centró en la importancia de los primeros años de vida y las fantasías infantiles en el desarrollo psicológico. Introdujo varios conceptos como las posiciones esquizoides y depresivas en la relación con la vida emocional temprana. Tenemos el psicoanálisis de la relación objetal. Esta escuela fue desarrollada por psicoanalistas como Winnicott y Sullivan. Está enfatizada en la importancia de las relaciones interpersonales y los vínculos emocionales en el desarrollo del individuo. Se centra en la influencia de las primeras relaciones en la formación de la personalidad y la estructura psíquica. También tenemos el psicoanálisis existencial. Esta corriente está representada por los psicoanalistas Victor y Voss. Aquí se integró el psicoanálisis como la filosofía existencial, que se enfoca en las cuestiones existenciales como el sentido de vida, la libertad, la responsabilidad personal, y exploraba cómo diversas dimensiones influían en los tratamientos psicoanalíticos. En este contexto histórico, James Lacan emergió como una figura de controversia en el campo del psicoanálisis. El siguiente tema que les quiero hablar es de la primacía del signo a la primacía del significante. La primacía del signo se basa en la idea de que el significante de un signo primario es fundamental, y mientras que el significante es simplemente la forma material o física en la que se presenta ese significado. Según esta perspectiva, el significado es lo que le da sentido al signo y es la parte esencial de la comunicación. Por ejemplo, en el lenguaje verbal, el significado de una palabra es lo que realmente importa, y la forma física de su palabra, es decir, su sonido, su escritura, es la secundaria. Por otro lado, la primacía del significante sostiene que es el significante el que tiene un papel dominante en la comunicación y la creación del significado. Según esta perspectiva, la forma física o material del signo es lo que determina su significado. En otras palabras, la forma en la que se representa un signo, sonido, imagen o gesto es lo que le da el significado. Dentro del lenguaje verbal, por ejemplo, la pronunciación de una palabra o en la entonación con la que se puede decir cambia su significado, incluso si la palabra viene a ser la misma. Dentro del tema 3 tenemos el símbolo, el lenguaje y el significante. El símbolo es un objeto, una palabra o una imagen que representa o evoca algo más allá de su significado literal o convencional, mientras que los símbolos son elementos culturales y su significado puede variar según el texto y la interpretación. Por ejemplo, una cruz puede ser religioso para los cristianos, pero en otro lado puede ser peligroso cuando es de color rojo. El lenguaje es un sistema de comunicación humano que utiliza signos lingüísticos como palabras, escrituras, para expresar nuestras ideas, pensamientos y emociones. El lenguaje puede ser hablado, escrito o gestual, y es fundamental para la interpretación social y la transmisión de nuestros conocimientos. También podemos expresar nuestras necesidades y emociones para construir un significado que nosotros queremos. El significante es uno de los componentes del signo lingüístico propuesto por el lingüista suizo freudiano. Este se refiere a la forma perceptible o material del signo, es decir, el sonido, la palabra escrita o el gesto en el que representa un concepto o un significado específico. Ahora les voy a hablar sobre la metáfora y la metonimia. La metáfora es una figura retórica en la que se establece una relación de semejanza o analogía entre dos elementos generalmente utilizados en un término o concepto para representar otro. En una metáfora se dice que algo se asemeja a otra cosa, aunque no haya una conexión
lógica o literal entre ellos. Por ejemplo, sus palabras eran cuchillos afilados. Utiliza la imagen de los cuchillos afilados para transmitir que las palabras de alguien son hirientes o dolorosas, mientras que la metonímia, por otro lado, es una figura retórica en la que se emplea un término para referirse a otro término relacionado con él. La relación entre los dos términos está basada en la cercanía o conexión lógica que hay entre ellos. En la metonímia, un objeto o concepto se utiliza para representar otro relacionado. Por ejemplo, en la expresión la corona se utiliza el término corona para referirse a la monarquía, al poder del rey o de la reina. El siguiente tema que les voy a hablar es acerca del sujeto del inconsciente. El sujeto inconsciente es la parte más profunda de la mente y contiene los pensamientos, deseos, recuerdos y emociones que están fuera del alcance de la conciencia. Estos contenidos inconscientes pueden influir en el comportamiento y en la experiencia consciente de una persona, a menudo de manera simbólica o disfrazada. El sujeto del inconsciente se refiere a una idea de que el inconsciente tiene un impacto significativo en la formación de la identidad y la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos. Según el psicoanálisis, la gran parte de nuestra personalidad, motivaciones y comportamientos son impulsados por fuerza inconsciente que operan fuera de nuestra conciencia. El siguiente tema es la novela edípica. En el ámbito literario, la novela edípica se centra en historias en las que los personajes principales están envueltos en relaciones familiares, conflictivas y complicadas, a menudo con un componente incestuoso o incestuoso latente. Estas historias exploran los temas de la sexualidad, el deseo prohibido, el amor y hasta el conflicto familiar. Un ejemplo clásico de esta novela es Edipo Rey, de Sófocles, una tragedia griega escrita en el siglo V a.C. Esta obra cuenta la historia de Edipo, quien sin saber mata a su padre y se casa con su madre. Otro ejemplo también es El amante, de Marguerite Duras, una novela semi-autobiográfica que narra la historia de una joven francesa que se involucra en una relación amorosa con un hombre mayor, quien resulta ser su hermano. De esto habla. El siguiente tema es la ley del padre deseo de castración, el goce perdido. La castración simbólica está relacionada con la ansiedad de la castración de los niños, en donde experimentan durante el complejo de Edipo. Freud argumentó que los niños temen perder sus genitales como castigo de sus deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto. La castración simbólica implica la renuncia y la represión de esos deseos para evitar el castigo. La represión con el goce perdido, en el psicoanálisis, el término goce se refiere a una forma de placer que está más allá de las necesidades básicas y que puede ser experimentada como intensa, pero también problemática e incluso dolorosa. Freud distinguió entre el principio del placer, que busca la gratificación inmediata de los impulsos, y el principio de la realidad, que impone restricciones y mediaciones sobre la gratificación. Dentro del contexto del complejo de Edipo y la castración simbólica, el niño experimenta un goce perdido, al tener que renunciar a sus deseos incestuosos y ajustarse a las normas sociales y las restricciones impuestas por la ley del padre. Esta renuncia puede generar angustia y conflicto psicológico, pero también es fundamental para el desarrollo de la identidad de los niños dentro de esta sociedad. El siguiente tema es: el padre es una metáfora en tiempos lógicos de Edipo. En cuanto a los tiempos lógicos de Edipo, es un término que se utiliza comúnmente en el contexto del psicoanálisis. Sin embargo, en el desarrollo del complejo de Edipo, Freud propuso que existían tres fases distintas. La fase fálica, esta etapa ocurre alrededor de los 3 a 6 años de edad. Durante esta fase, el niño va a experimentar un intenso interés por sus órganos genitales y descubre las diferencias autonómicas entre los sexos. También el niño desarrolla sentimientos de atracción hacia el padre o la madre, es decir, del sexo opuesto. También tenemos el periodo de resolución. Después de la fase fálica, el niño pasa por un periodo de resolución en el que suprime sus deseos incestuosos hacia su progenitor del sexo opuesto y desarrolla una identificación con el progenitor del mismo sexo. En esta etapa, el niño internaliza los valores, las normas y los roles de género del progenitor del mismo sexo. También tenemos la lactancia, que sucede entre los 6 y los 12 años. Aquí tenemos los deseos y conflictos edípicos que se encuentran a gran medida que están muy reprimidos, en donde el enfoque principal del niño dirige a las actividades escolares,
amistosas y cognitivos. Después tenemos el siguiente tema, que es pulsión y objeto. Freud distinguió entre dos tipos de pulsiones, las pulsiones de vida, también conocidas como las pulsiones sexuales o eróticas, y las pulsiones de muerte, también llamadas pulsiones destructivas o agresivas. Las pulsiones de vida están orientadas hacia la búsqueda del placer y la supervivencia, mientras que las pulsiones de muerte tienen una tendencia hacia la destrucción y la autodestrucción. El objeto, por otro lado, en el contexto psicoanalítico, se refiere a aquello hacia lo que se dirige o canaliza la pulsión. El objeto puede ser tanto interno como externo. El objeto interno se refiere a las prestaciones mentales o fantasías de las personas para satisfacer una necesidad del individuo. Por ejemplo, en la etapa oral de desarrollo psicosexual, el objeto interno puede ser la representación mental del pecho materno como fuente de satisfacción y nutrición, mientras que el objeto externo, por otro lado, se refiere a las personas o objetos reales del mundo interno que son percibidos y utilizados para satisfacer las pulsiones. Por ejemplo, en la etapa oral, el objeto externo sería el pecho materno real, el cual el bebé se alimenta. También es importante tener en cuenta en el psicoanálisis que el objeto no se refiere únicamente al objeto físico, sino que puede referirse a cualquier cosa que satisfaga una pulsión, ya sea una persona, una parte del cuerpo o una fantasía. El siguiente tema que tenemos es la angustia, una señal del objeto. La angustia en el contexto psicológico y psicoanalítico no se considera propiamente una señal del objeto, sino más bien una respuesta emocional intensa y perturbadora que puede surgir en diferentes situaciones y contextos. En el psicoanálisis, la angustia se asocia a la sensación de peligro o amenaza y puede manifestarse de diversas formas, como una sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar, aceleración del ritmo cardíaco, entre otros síntomas físicos y emocionales. Según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, la angustia puede estar relacionada con diferentes fuentes. Una de ellas es la angustia realista, que surge ante situaciones de peligro concretas y reales, como una amenaza física inmediatamente. Otra fuente de angustia es la angustia moral o la conciencia, que surge cuando entran conflictos de valores personales y sociales. Además, Freud también describió la angustia neurótica, que se origina en conflictos internos y procesos inconsistentes. También tenemos la repetición. Según la teoría psicoanalítica, la repetición ocurre porque las personas tienden a revivir y recrear situaciones y dinámicas emocionales no resueltas en su pasado. Esto puede manifestarse en relaciones interpersonales, elecciones de pareja, patrones de comportamiento destructivo, entre otros aspectos de la vida de una persona. También la repetición en psicoanálisis tiene como objeto brindar la oportunidad de explorar y comprender estos patrones repetitivos, así como los conflictos y las emociones subyacentes que los impulsan. Al analizar y tomar conciencia de estas repeticiones, el individuo puede adquirir una mayor comprensión de sí mismo, de sus relaciones y de las influencias inconscientes que puede presentar y que pueden estar afectando su bienestar emocional. También vamos a hablar acerca del deseo y la demanda. El deseo se refiere a la aspiración o anhelo de tener o experimentar algo. Es una preferencia o gusto individual de un producto, servicio o experiencia. Por ejemplo, alguien puede desear tener un automóvil deportivo o ir de vacaciones a un destino exótico. La demanda, por otro lado, se refiere a la cantidad de bienes o servicios que consumen o están dispuestos a consumir y son capaces de comprar en un determinado precio y en un determinado periodo específico de tiempo. La demanda está influenciada por diversos factores como el precio, el ingreso disponible que presentan las personas, los bienes que tienen las personas y las preferencias del consumidor para satisfacer sus necesidades. Es importante tener en cuenta que aunque el deseo es un factor importante que influye en la demanda de un producto o servicio, no siempre se traduce directamente en una demanda efectiva. Por ejemplo, una persona puede desear tener una mansión lujosa, pero si no tiene los recursos económicos suficientes no va a poder adquirirlo porque su demanda será muy limitada. También tenemos la introducción hacia el fantasma. Este es el último tema. En el contexto psicoanalítico, el término fantasma se refiere a una formación psíquica que se origina en la infancia y se relaciona con los deseos, conflictos y traumas que presenta el individuo. El fantasma es una construcción mental que se forma a partir de las experiencias tempranas y las fantasías inconscientes que tienen un impacto significativo en la vida emocional y en los patrones de comportamiento de la persona que lo padece.
El fantasma psicoanalítico se compone de elementos conscientes e inconscientes. Estos elementos conscientes son recuerdos, pensamientos, experiencias que la persona puede reconocer y recordar. Muchas gracias.